Lo veníamos contando, la verdad que nos enteramos en Santa Fe, salvo algún colega que lo haya agendado antes, nos enteramos con la detención de una mujer llamada Liliana Marcial, una empleada del Poder Judicial, hace 15 años que es empleada en el Poder Judicial de Santa Fe, que fue detenida en el marco de una investigación que estuvo delegada en una fiscal de Cura Brochero en provincia de Córdoba, que se hablaba de una secta que ofrecía sanación egipcia a sus seguidores, que sus seguidores eran principalmente mujeres profesionales, que eran embaucadas, estafadas por un uruguayo que se hacía pasar como un licenciado especialista en sanación egipcia. Esto primero comenzó en Córdoba, ciudad de Córdoba, no prosperó la causa en Córdoba, se quedó en estado larvario, en pausa. Sin embargo, aparecieron nuevas víctimas en Cura Brochero y ahí sí la fiscal de esa localidad cordobesa la impulsó. Hubo varias detenciones, entiendo que aún hay 11 detenidos, entre ellas la de Liliana Marcial. ¿Qué hacía Liliana Marcial, que además es abogada? Según las víctimas, era la encargada de todo el andamiaje legal, de enviar cartas, documentos, de diseñar estructuras jurídicas a la firma, de ser el brazo ejecutor de Díaz, el uruguayo, a la hora de reclamar por préstamos inexistentes a través de cartas, documentos, como decíamos. Es decir, un rol importante le asigna la Fiscalía y la querella. De hecho, Juani, te doy pie para ya saludar al abogado de un grupo de víctimas de esta secta que tiene la gentileza de atender. ¿Cómo le va, doctor Tomás Aramayo, con nosotros? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, un gusto, encantado. Bueno, a ver, atendiendo un poco al relato que hacía mi compañero, preguntarte primero, ¿cuál era el rol que se considera, según tengo entendido, clave en la banda de esta abogada santafesina? Bueno, como bien lo dijo tu compañero, el rol de ella era parte, digamos, de un sostén importante, ¿no?, de la estructura de la organización, porque esto se engancha, ese rol legal se engancha porque una cosa es entrar a la organización y otra cosa muy difícil era salir. ¿A qué voy con esto? Porque esta organización funcionaba prácticamente como una secta, y con esto quiero decir que la captación que generaban de las distintas personas que eran en algún punto subsumidas en esta organización, luego eran obviamente obligadas a avanzar en determinados grados y posgrados dentro de lo que era esta especie de escuela, pero todo era costoso. Entonces, cuando la persona se quedaba sin dinero y necesitaba salir, por algún motivo, ya sea además del dinero, porque no le gustaba o porque había encontrado algo raro, venía la parte en donde ellos los amedrentaban. ¿Y qué significaba esto? Porque venían desde scratches por las redes sociales, intimaciones con cartas documentos, denuncias penales en algunos casos, inventando hechos que no existían. Entonces, la persona que quería salir y que en algún punto lograba salir quedaba muy condicionada a la hora de poder hacer algo luego y de reclamar algún perjuicio en particular. Entonces, todo eso estaba organizado a partir de esta estructura en la cual la funcionaria esta que fue detenida formaba parte importante, ¿no?, en donde llevaba este sostén legal para que esto se pudiera producir de la manera que se produjo. Héctor. Tomás, sí, ¿qué tal? Tomás, ¿cómo le va? Héctor lo saluda. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Tomás. Tenemos entendido que las primeras víctimas denunciaron esta secta en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo usted tipificaría las estafas? ¿Dónde se perfeccionaba el delito? ¿De qué manera el de estafas? ¿Y cuántas son las víctimas, por lo menos las que usted patrocina y las que está enterado, si hay otras por afuera de su patrocinio, que han sido, han sufrido el paso por esta secta? Bien, bueno, básicamente para entender, primero que nada, el delito de estafa tiene una estructura en la cual una persona, a través de un ardid o un engaño, le provoca el error a otra, y por ese error, esa otra lo que hace es disponer de su patrimonio, entregar dinero,
cosas, efectos, lo que fuera. La estructura estaba montada en que, primero que nada, Aparicio no es psicólogo y todas las personas que obtenían un grado y que estudiaban en esta especie de escuela, que tampoco tenía inscripción en el Ministerio de Educación, no podían brindar tampoco clases, ni tampoco eran profesionales de la salud, es decir, al no ser psicólogos, ni tampoco poder otorgar títulos de grado, porque la escuela no estaba inscrita, no podían ejercer la profesión como lo estaban haciendo. Por eso, además, hay otro delito que es el ejercicio ilegal de la profesión. Pero ¿qué pasaba? La persona o las personas que eran captadas entraban a contar sus problemas y en algún punto ellos se transformaban en confesores de esas personas, pero a su vez le creaban otro problema. Por ejemplo, por dar un mero ejemplo de una de las damnificadas. Contaba una historia que había tenido con su padre, que tenían una mala relación, y ellos inferían automáticamente que ese padre había abusado de esa persona. Entonces la colocaban a la víctima en contra de su padre, de toda su familia, y la hacían responsable, por ejemplo, a la madre de no haberla cuidado. Y a partir de ahí le decían que para liberar de esa situación tenían que abonar una determinada cantidad de dinero. O, por ejemplo, otro de los motivos fue sugestionar desde la primera clase con un espíritu maligno. Y las personas muchas veces con esa sugestión soñaban con algo en particular y le contaban esto al maestro, entonces el maestro le decía que había que limpiar la casa porque el espíritu se había hecho presente y demás. Entonces ese trabajo costaba entre 100.000, 200.000, 300.000, dependiendo cuán complejo él lo clasificaba para poder hacerlo. Cosas que tienen que ver incluso con la manipulación psicológica, por eso se trata de esta organización, de todo lo que han hecho, esta creación de este ardido engaño, y que después culmina con una fundación, porque la Fundación Session que ellos crearon es una fundación que tiene por objeto social la ayuda de personas en situación de calle, la ayuda de niños vulnerables. Entonces juntaban, por ejemplo, ropa, alimentos no perecederos, hacían campañas solidarias en ese punto, pero la fundación tenía otro objeto social, lejos de lo que se plantea como la medicina egipcia, que eso va por otro costado. Entonces, todo ese ardido engaño que hace que las personas paguen, pongan plata para buscar una especie de sanación en particular con lo que estaba sucediendo de sus problemas, es en donde se produce toda esta recaudación, porque es increíble la cantidad de plata en los años que han sucedido de todo lo que se ha secuestrado, porque se han secuestrado vehículos, se han obviamente embargado anotación de litis, se llama en el proceso, los bienes inmuebles, una cantidad impresionante, dinero en efectivo, armas. Armas. Una gran cantidad de completito, digamos, completito. Exactamente, porque hay otra cuestión también que le sirve de excusa con la llegada de la pandemia. Él vende iluminaciones, vende protecciones para el COVID y que incluso lo sigue haciendo desde la cárcel, ¿no? Que eso es lo que nos llama mucho la atención también al día de hoy, porque las personas que han quedado afuera se han agrupado, las alumnas que han quedado y que le creen al maestro, obviamente, y que están convencidas de que esto se trata de una injusticia. Obviamente no conocen la causa y no tienen acceso, pero siguen convencidas de que esto es una injusticia para con él, y él les hace llegar mensajes desde la cárcel, ha graduado incluso a otras poco, es decir, continúa, ¿no? No tiene un freno esto, lamentablemente. Qué locura. Ahora, Tomás, digo, si no fuera tan serio y tan gravoso el personaje de Olmedo, el Mano Santa, ¿no? Que era allá atrás, ¿no? Al lado de este señor. Pero, muy atrás, diría yo. Muy atrás, sí, muy atrás. Pero esto pasaba a la luz, digamos, de las instituciones, a la luz del ministerio que aprobaba la creación de la fundación o a la entidad que sea, o era algo subrepticio, algo que se manejaba con mucha cautela, al estilo secta, o tenía, porque usted dice, ahora incluso tengo entendido que hasta en Facebook ofrecía su sanación egipcia. ¿Era bastante visible su rol o era más bien subrepticio el rol que tenía él con su secta? Es buena tu apreciación. Era a la luz de todo el mundo. Es decir, la fundación, por ejemplo, tiene sede legal en la avenida Chacabuco, en el Boulevard Chacabuco, acá en la ciudad de Córdoba, que es una de las avenidas más importantes que tenemos en la ciudad.
Entonces estaban al pleno centro de la capital, además lo publicitaban en Facebook y además tenían una página en internet y a su vez todos los cursos, las iluminaciones, estas sanaciones que hacían, lo promocionaba y se cursaba en los mejores hoteles de la ciudad, en hoteles 5 estrellas incluso. Entonces captaba a gente de un muy buen poder adquisitivo y por eso es que generaba incluso hasta más tranquilidad, ¿no? Como más seguridad, porque claro, una de las víctimas que nosotros patrocinamos, que era una chica que si bien no tiene estudios de grado, nos decía cómo iba yo a dudar de él si yo me daba vuelta y había médicos, había abogados, había escribanas, había también psicólogas. Han pasado un montón de personas por esta organización cursando, algunos se han ido obviamente, otros se han quedado, pero el 95% eran todas mujeres encima. Entonces se hacía tan a la luz de todo y era tan, digamos, notoria la buena presencia de él, de los lugares en donde iban, la situación ficticia, ¿no?, que creaban en este entorno, que hace obviamente que la persona se convenza aún más de que se trata de un gran psicólogo y una persona prestigiosa. Claro, esto le terminaba jugando a favor, o sea, ¿quién iba a pensar que una persona que tenía la sede de la fundación en pleno centro y que daba sus cursos en los hoteles más conocidos y más famosos, 5 estrellas, iba a ser un chanta, ¿no? Como si los chantas no andan por esos lugares, ¿no? Tal cual, exactamente. Doctor, no solamente eso, sí. ¿no? Perdón. Sí, no, le quería agregar simplemente de que además había la culminación de esto, eran los viajes a Egipto, porque viajaban a Egipto, porque la medicina egipcia, al ser una especie de medicina tradicional, antigua, que si bien bueno, no está obviamente aceptada como algo en nuestra legislación, ¿no? Ni tampoco en los planes de estudio de ninguna facultad de medicina, pero las hacía viajar a Egipto y además allá en Egipto cuando atendía gente les cobraba, pero les cobraba en dólares. Entonces no solamente había que pagar el viaje, sino que además si yo quería hacerme una terapia allá, la tenía que pagar y pagarla en dólares. Y él explicaba obviamente que le servía todo el escenario de las pirámides, las esfinges y demás para sustentar cada vez más todo lo que era esta especie de escuela, ¿no?, de sanación egipcia. Bien. Una preguntita, ¿puede ser? Dale. Sí. Si la pata doctor, la pata santafesina de esta red, ¿se termina en Marcial o puede haber más sorpresas en nuestra provincia? Yo creo que, mire, recién han liberado el secreto sumario en el día lunes, porque la causa tiene 18 cuerpos de 200 páginas cada una, así que imagínense lo que tenemos que leer, ¿no? Ahora. Y hemos empezado precisamente con la lectura de todo lo que va a ser el expediente. No surge hasta ahora, lo que hemos visto, más cosas con relación a la provincia de Santa Fe. Pero sí creo que vamos a estar en presencia de más personas involucradas luego, porque una organización de esta característica se ha valido de muchas personas. Si bien hasta ahora son 11 los imputados, pero obviamente yo creo que van a seguir surgiendo más responsabilidades, ¿no? Porque hay mucha gente que ha colaborado acá e incluso dentro de nuestro Poder Judicial en la provincia de Córdoba, cuando nosotros formulamos la denuncia en la primera oportunidad en fines del 2019, no se tocó absolutamente nada hasta febrero del 2021, de este año. O sea, pese a las insistencias, más allá de que entendimos en su momento la cuarentena, la restricción y demás, no se movió nada. Entonces, nos enteramos también que hay una funcionaria de la provincia que cursaba y que hay algún grado de responsabilidad. Insisto, todavía no tenemos el conocimiento acabado de la causa, pero yo creo que van a surgir nuevas imputaciones. ¿Funcionaria de la provincia? Exactamente, sí. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, un gusto, hasta luego.